Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos Sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola. Luciana Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Y Gonzalo Panizo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gonzalo, qué bueno tenerte por acá. ¿Otra vez? Qué bueno que Caserito. te hice la molestia. Es un fan enamorado. Bueno, hoy es... ¿Digo la verdad o miento? Miente. Bueno, Di la verdad. dilo. Uy, Miente. otro voto. Miente, tú. Ni lo uno ni lo otro. Sino todo lo contrario. ¿Tú qué crees que miento o digo la verdad? Todo lo contrario. Bueno, ya fueron 2 votos de mentir. Bueno, hoy es 16 de noviembre de 2015 y un Estamos en día el como futuro. hoy, en 1922, nació José Saramago. Que ustedes no se lo esperaban porque es una efeméride nada científica o que no tiene mucho que ver con la ciencia. Pero fue un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués que es ganador del Premio Nobel de Literatura y que tiene muchos libros. Me encantó. De los cuales- y que y de hecho lo mencioné porque creo que lo mencioné hace un par de programas cuando mencioné ensayos sobre la ceguera, en el que bueno, fue el programa de la caca, creo, en el que hablaba, en el que lo mencioné a raíz de cómo se así, cómo ¿La ceguera o la caga? ensayos sobre la ceguera, pero describen en varias líneas cómo hacen para hacer sus necesidades en un solo lugar cuando ya están todos ciegos hacinados. Y bueno, lo mencioné porque es un escritor que me gusta mucho y por ahí ustedes tenían algo que decir al respecto. Para mí lo más memorable de él, bueno, me gusta también bastante, ¿no? Pero cuando leí todos los nombres, hay una parte en que él describe por qué el bibliotecario este no tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Porque resulta que la biblioteca donde él trabajaba era totalmente oscura. Y él decía, no hay por qué temer a la oscuridad, porque la oscuridad de afuera es igual a la oscuridad que tengo adentro. O sea, dentro de tu cuerpo eres oscuro, ¿no? Ya. Y él se sentía en el mejor ambiente cuando estaba todo oscuro porque sentía que lo de afuera era como si fuera la parte interna de su cuerpo. Es literalmente observador. cierto. Sí. Cierto, también Claro. tiene un libro que no sé si han leído, bueno, aparte de los evangelios, pero tiene un libro que se llama Caín, que trata sobre cómo Caín, el Caín bíblico de Caín y Abel, una vez que es expulsado, empieza a vagar por la tierra, pero empieza a vagar y aparece en diferentes capítulos bíblicos. O sea, aparece durante el arca, aparece en la construcción de la Torre de Babel, o sea, aparece anacrónicamente en diferentes pasajes históricos e interactúa con los personajes y de alguna manera también cambia la historia. Muy, muy entretenido. Habrá tenido Muy una divertido. máquina del tiempo. Muy probablemente. Pregunta, ¿quieren hablar sobre el estudio de altruismo de religiosos versus ateos? ¿Sí? Yo no lo he leído el estudio, pero si quieren... Yo También, solamente leí también la quisiera nota de hablar de prensa. Volver al Futuro en un momento. Sí, Tal eso vez en vamos el a hablar... Eso vamos a hablar Aprovechando que estamos en el futuro. futuramente. Ya O estamos en el podemos futuro. regresar al pasado y grabar un podcast. Esa fue una muy buena idea, pero ya tuvimos un loop espaciotemporal en la G-Septic y no sé si aguantaríamos otro. Pero... Estamos en otro. ¿Qué? Estamos en otro ahorita. Técnicamente. Antes de empezar, quería mencionarles 2 cosas. Esto es un aviso de servicio público. Que fui a ver 2 películas. ¿Sí? Una es Peter Pan y la otra es El Principito. Y Peter Pan es una porquería. La nueva película de Peter Pan. No me gustó, la odié completamente. De repente a ustedes les gusta. No sé, no quiero chocar con nadie, pero me molestó mucho porque le cambian completamente la historia. No tiene sentido, y no tiene sentido porque es una especie de precuela de lo que es Peter Pan y no es consistente. Pero también vi El Principito y El Principito me gustó mucho. Y a veces recomendamos películas, así que vayan a verla. Sí, el Principito muy bonita. Y te hace... ¿Todavía la dan para el cine? Sí. Sí. Sí, todavía la- Hoy 16 ¿de qué? Sí. Bueno, y si no se hagan porque igual todos compran pirata. Ya. Y bueno, y lo quería mencionar porque probablemente haga un programa parecido en el que hablemos sobre la racionalidad y la irracionalidad. Y cuál es la licencia que tienes para tu persona tener pensamientos no completamente racionales. Ujú. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el altruismo, que es un tema que ya hemos tocado antes de manera tangencial, y hablamos del altruismo efectivo, pero hoy vamos a hablar del altruismo en general. Y vamos a empezar con la actualidad, que hace poco ha salido un estudio que ha sido compartido por muchas páginas ateas, incluida la Sociedad Secular y Humanista del Perú. No es una página atea. Es una página atea.
Yo creo que es una página atea. ¿Sí? Bueno, dado que casi todos sus posts son contra Cipriani, contra la Iglesia Católica y a favor de los ateos, yo creo que es una página atea. Creo que sucede que sus directores son ateos. No, Pero no necesariamente. yo creo que es una página atea. Pero no han dicho cuáles son sus valores o algo Sí, así. el humanismo. Sí, pero humanismo secular. dime cuándo fue la última vez que postearon algo sobre humanismo y no sobre la religión. Hace un par de años. No, es que hay temas que requieren de mayor presión, ¿no? Y últimamente los escándalos del sodalicio y con el, ¿no? Eso habría que generar presión hacia el lado que queremos llegar, ¿no? Una sociedad donde los peruanos, ¿no?, puedan libremente escoger lo que creen, lo que no quieren creer y donde no tengan que digamos, pagar impuestos que se vayan a subvencionar tipos de creencias que no comparten, ¿no? Sí, claro. Pero eso no quita que sea una página atea. En lo particular sí, o sea, yo creo que dentro de la sociedad tenemos varios, o sea, de hecho el ateísmo es una de las corrientes que más atrae y probablemente la mayoría se consideren ateos, ¿no? Pero también hay espacio para... Yo, por ejemplo, prefiero no utilizar tanto la palabra ateísmo. Me gusta, y desde que he comenzado con este programa, me gusta más llamarme escéptico. Yeah. Que es más, o sea, sobre todo escéptico científico, no escéptico en general, sino escéptico científico. Yo prefiero manifestar lo que creo que atacar lo que no creo, ¿no? Pero a veces también a veces las religiones y las creencias populares, en general, sí atacan o por lo menos ponen en duda ideas científicas que hace rato que saben que son verdaderas o falsas, ¿no? Bueno, como decía, que esta noticia que ha sido rebotada en muchas páginas, en realidad ha sido rebotada con diferentes cabeceras, ¿no? O sea, con diferentes comentarios al respecto. Pero básicamente la mayoría de los comentarios ha sido que un estudio dice que los niños ateos son más altruistas que los niños religiosos, o que las familias ateas con niños son más altruistas que las familias religiosas con niños. Bueno, básicamente el estudio era sobre niños. De hecho, lo que acabo de decir no tiene sentido. Que los niños de familias ateas son más altruistas que los niños de familias religiosas. Pero el experimento, no sé si te acuerdas un poco, que era como que eran niños de hasta 12 años, me parece, 7 a 12 años, digamos, que se les preguntaba si querían recibir medallas, ¿no? Y que habían 30 medallas y podían elegir 10 medallas, ¿no? Y requerían de ciertas medallas para participar en una actividad escolar, ¿no? Entonces sí, y ahí se les decía que ellos podían donar alguna de las medallas a niños que no iban a poder participar, ¿no? Que no conocían, pero que no iban a poder participar, pero se iban a quedar con menos, ¿no? Entonces ahí medían qué tantas medallas estaban dispuestas o dispuestos a dar estos niños, ¿no? Y lo correlacionaban con su religión, ¿no? Entonces habían grupos de católicos, de judíos, de musulmanes, ¿no? También habían algunos budistas, pero creo que ese grupo lo descartaron porque eran muy pocos, ¿no? Y también el grupo de no creyentes, claro, porque como son muy pocos, la muestra no es significativa, ¿no? Entonces había una correlación con que, digamos, los niños que venían de familias en general de padres religiosos, ¿no?, con valores religiosos, tendían a donar menos, ¿no?, de estas medallas que niños que venían de familias de no creyentes, ¿no? Claro, esta es una correlación, ¿no? Ojo, o sea, no quiere decir que si pierdes tu creencia de repente vas a tener niños que van a donar más, ¿no? O sea, puede ser que estos niños de familias no creyentes tengan más recursos educativos, o sea, es una correlación nada más, ¿no? O sea, no me parece que es tanto... ¿Cómo quedaron los niños de familias judías en ese...? Igual que los católicos, que los cristianos en general, sí. O sea, más o menos que se equiparaban, ¿no? Pero sí había un pico de, digamos, que los no religiosos en general donaban un poco más según ese estudio. ¿Pero los judíos no son roños? Ese es el prejuicio, ¿no? Puede ser incluso al revés, ¿no? Puede ser los niños son altruistas a pesar de haber nacido en familias judías. Sí. Pero yo tengo 3 comentarios. Uno sobre que fue o sea, fueron reportes, casi autorreportes de los niños. O sea, puede ser que el niño simplemente esté respondiendo a lo que espera que un adulto escuche. O sea, lo que espera que un adulto quiera escuchar de él. O sea, una cosa es lo que te dicen que tienes que hacer y tú puedes repetir. Yo puedo repetir, cuando era niña podía repetir exactamente lo que mis padres querían que yo hiciera. Pero hacerlo es algo muy diferente.
Por eso esos estudios tienen que ser sobre comportamientos y no sobre self-report, no sobre lo que una persona dice que quiere hacer o que va a hacer o que cree que es correcto o incorrecto. Lo otro sobre la correlación, y lo quiero juntar sobre el debate de genes versus ambiente, porque es muy interesante, porque de repente, aún si fuese cierto, aún si de verdad los niños actuasen de forma altruista y no solamente dijeran que van a actuar de forma altruista, de repente sucede que la gente más altruista tiende a no creer en Dios. O no afiliarse a una religión. O incluso podría ser lo que dije, ¿no? Puede ser que los niños sean altruistas a pesar de y no debido a. No, en este caso examinaban a los padres, o sea, ¿no? Y veían si en la casa había una creencia religiosa o no, ¿no? Bueno, otra cosa que quería decir, hace poco también leí un estudio sobre la influencia de los genes y que, bueno, siempre están estos estudios, ¿no? Y que siempre dice que es mayor de lo que se piensa y cada estudio nuevo dice que es mayor de lo que se piensa. Pero el punto es que había un estudio sobre cómo los comportamientos de los niños sí era afectado por la manera en que eran criados, pero solamente hasta el momento en que se separaban de los padres. O sea, seguían actuando de acuerdo a la manera en que han sido criados, pero un momento en que te separas de los padres y empiezas tu vida independiente, pierdes casi todos los valores y casi todas las cosas en que te pudieron haber modificado la crianza. Y que los genes empiezan a predominar. O sea, si tú adoptas un niño y lo crías como con tus creencias, con tus valores, con tus manerismos y con todo, muy probablemente se parezca a ti. Y muy probablemente se comporte de manera igual a ti. Hasta que se separe de ti. En cuyo momento otra vez va a comportarse de la manera en que, entre comillas, está determinado genéticamente. Bueno, qué interesante, porque el ambiente lo que hace es controla o fomenta, ¿no?, la expresión de algunos genes, ¿no? Entonces, ambientes determinados pueden mantener algunas patologías bajo control, ¿no? Como en el caso de la gente que va a la cárcel, ¿no? En la cárcel son todos educaditos, no se pelean, normalmente en las cárceles no se pelean tanto como sale en las películas. Están bastante regulados por el ambiente punitivo de absoluto control de las cárceles, ¿no? Pero apenas salen de la cárcel, esos criminales vuelven a ser agresivos y vuelven a perder ese control, ¿no? Pero bueno, ya que el tema es el altruismo, ya que hablé sobre los genes y el ambiente, entonces, ¿qué tanto este altruismo es genético o qué tanto ese altruismo sería modificado por el ambiente? Y bueno, y para eso Víctor nos va a hablar un poco sobre las bases biológicas del altruismo. Yo creo que me están boicoteando la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque demora media hora. No, pues, pero hacer las dos ciencias ficciones. No, porque todos los datos que están diciendo están en mi ciencia ficción. Bueno, Luciana, Bueno, tienes que estar preparada para nuestra preparación. Sí, hay varias maneras de ver el altruismo, ¿no? En general, el altruismo se define como la conducta altruista, por lo menos es la conducta de los seres conscientes, digamos, hacia otros individuos sin esperar nada a cambio. O sea, uno a veces busca favorecer al otro y no espera en principio una recompensa, ¿no? Entonces, ese altruismo ideal para muchos psicólogos no existe, ¿no? O sea, siempre uno da esperando a lo a cambio, ¿no? Hasta la Madre Teresa de Calcuta espera ir al cielo, ¿no? Al final, la recompensa no es en esta vida, sino puede ser en la siguiente vida, ¿no? Entonces, el altruismo, digamos, absoluto no existe, ¿no? Lo que hay es un altruismo, digamos, porque le puede llamar a veces altruismo Utilitario. Claro, al altruismo utilitario o altruismo o el egoísmo ético, ¿no? Que es que es la idea contrapuesta al altruismo, ¿no? Que uno puede ser perfectamente egoísta y sin embargo hacer lo correcto siempre y cuando busque el crecimiento personal con el crecimiento de los demás también, ¿no? Pero el altruismo biológico tiene dentro de la biología se explica o surge dentro de la evolución de la moral como un mecanismo de estos seres conscientes o con semiconciencia que viven en sociedad, ¿no? Entonces, cualquier grupo de animales que vive en sociedad va a tener que tener ciertas normas, ciertas reglas para comportarse en sociedad. Van a haber prohibiciones, van a haber tabús, ¿no? Entonces, cualquier comunidad animal va a desarrollar un tipo de moral y también va a tender a favorecer la supervivencia de sus genes parecidos, ¿no?
y no tanto la supervivencia, o más bien va a atacar a copias de otros genes que no tienen que ver con su propia descendencia, ¿no? Entonces hay una tendencia, digamos, al altruismo dentro de las familias, ¿no? Las madres altruistas con sus hijos, más que los hijos con las madres, pero el altruismo no se suele extender en los animales hacia otras especies, ¿no? O menos hacia otros miembros de la misma especie, pero no relacionados genéticamente, ¿no? Entonces va a haber una tendencia al altruismo dentro de las familias, y también a la vez la xenofobia, ¿no? Como esta idea de digamos, hacer que los demás dejen de competir para que mis genes o los genes de mi familia salgan adelante, ¿no? En el caso de los seres humanos, nosotros, yo creo que hemos superado esa constricción del altruismo únicamente para las familias o para el grupo de la tribu, sino que estamos ya a través de las redes, a través de las conexiones entre distintas sociedades, hemos extendido ese altruismo que era tribal inicialmente y solamente y se respetaba solamente dentro de la tribu, y los demás xenofobia, hemos extendido ese altruismo hacia toda la especie, y eso es bueno, ¿no? Podemos donar, digamos, sin saber a quién va esa donación, podemos invertir en caridad, ¿no? Podemos preocuparnos por alguien que vive en otro lado del mundo, que tenga otra cultura, ¿no? Y estamos superando esta xenofobia natural. Entonces yo creo que estamos en estos momentos intentando tomar lo mejor en nuestra predisposición genética y ayudar a los demás, para extenderlo a toda la especie y superar la xenofobia, ¿no? Que es uno de los grandes impedimentos del altruismo. Pero lo que no me quedó claro es tu opinión, así, si es que realmente existe o no un altruismo auténtico, o tú has dicho que es como... Sí, no me quedó claro tampoco. Sí, mira, yo mí creo sí me que, quedó claro. el altruismo visto de manera, si quieren, clásica según la definición, o como visto dentro de las religiones, no existe. O sea, un altruismo en el que yo doy sin esperar nada a cambio. Al final, siempre hay un intercambio, ¿no? No, O sea, ya, pero eso, el intercambio no significa que tú esperes algo a cambio. claro, Que se dé luego, sí, pero que seas consciente o que lo hagas predispuesto, o sea, premeditadamente o alguna cosa. Yo, por ejemplo, lo pienso bastante cuando pasan cosas así. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y hago muchas veces cosas por mis hijas, no porque piense sacar algo a cambio. Y sí, efectivamente al final hay algo a cambio, porque yo no podría, por ejemplo, sentirme tranquilo si mi hija está escalada, pues, algo así. Pero no lo pienso así, o sea, yo lo hago sin pensarlo, y después ya, si racionalizas, podrías llegar a la conclusión de que sí hay algo a cambio, pero eso es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que Deontológico y no utilitarista. Richard Dawkins, por ejemplo, tiene este libro del gen egoísta, ¿no? Y sí es interesante, ¿no? No sé, se podría discutir. No hay consenso, creo yo, entre los biólogos actualmente sobre esta idea, pero es una idea tentativa, ¿no? De que él dice que el altruismo surge porque los genes, entre comillas, son egoístas, ¿no? No es que tengan conciencia de egoísmo, sino que quieren multiplicarse y ser inmortales. O sea, quieren, y la manera de hacerlo es reproduciéndose, aumentando la población y repitiendo las copias que funcionan, ¿no? Entonces, los individuos lo que hacen son altruistas, ¿por qué? Porque se están sacrificando, o sea, se sacrifican cientos de miles de individuos en todas las especies, padres que se sacrifican por sus hijos, o hermanos entre ellos, ¿no? Digamos, esta araña que se suicida para que sus hijos se la coman, ¿no? Claro, eso es instintivo, ¿no? ¿no? Y eso pasa, ¿por qué? Porque, o sea, uno es altruista, ¿por qué? Porque en el fondo está siendo impulsado por un programa genético, del cual uno no decide este programa, que te impulsa a hacerlo. Entonces ahí no habría sinceridad, entre comillas, simplemente este programa que te impulsa a ser altruista. O sea, no es que tú decidas ser altruista y no es algo que puedas tú. Preservar la especie. Pero justamente Sí. Preservar el porque gen, ¿no? es No la es así, gen. porque no lo decides o porque es automático, es que eres altruista, porque no estás pensando que vas a sacar algo a cambio, lo haces nomás. O sea, Sí. tú estás Bueno. redefiniendo el altruismo. O sea, ya no es que si sepas o no sepas, simplemente si lo haces sin saber conscientemente. Justamente porque no estás pensando en los cálculos. Claro. Entonces sí existiría, pero eso no sería. Tú estás equiparando eso al altruismo del que habló Víctor al principio,
de lo que dijo, Claro. si cuando tú no esperas nada a cambio. El no tema es ese, ¿no? conscientemente. ¿Cómo definimos altruismo? Y si es que altruismo, por definición, es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y puedes esperar algo a cambio de manera consciente o de manera inconsciente. Yo digo que siempre se da algo a cambio. Así no lo Sea esperes, ¿no? consciente o inconsciente. Yo creo que siempre al final, siempre hay algo a cambio. Igual cuando cuidas a tus hijos, a esos hijos cuando crecen te van a cuidar a ti, ¿no? Además, Entonces, otra cosa es que o una vez no que siempre, ya pasó, depende de cómo los una críes. vez que ya pasó, decir que no esperas nada a cambio la segunda vez sí puede ser un poquito deshonesto. Si tú ya tienes 2 hijas y no acaban de nacer, sí sabes que va a haber una especie de recompensa después. Si no, te sorprenderías cada vez que te sientes bien. No, por ahí muchas cosas del cotidiano que son automáticas. O sea, por ejemplo, hay una persona que está frente a ti y se va a meter a un charco y lo Claro. jala solo así para que no se meta. Claro. No tienes tiempo de pensarlo siquiera. Entonces, uno es altruista así automáticamente. ¿no? Sí. Cuando ocurre una desgracia, por ejemplo, mucha gente dona para ayudar, y realmente hay mucha gente, por ejemplo, incluso gente que tiene mucho dinero que no espera que algo a cambio o que, No, claro, o que sí, cuando pues, él esté en desgracia le donen. Mm. Bueno, no sé, me parece... Pues Claro, es que algo uno, que uno se tú siente podrías- mal, ¿no? Uno se siente mal y, Eso- y eso tiende a dar, ¿no? Es una especie de dolor Cuando uno no compartido, provee para sus hijos uno se siente mal, ¿no? Entonces uno se quiere sentir mejor y desde ese punto de vista tampoco es completamente sincero, ¿no? Pero yo sí creo que desde un sentido funcional sí existe el altruismo y conviene utilizar este concepto, ¿no? A pesar de que en sentido biológico hay una explicación mecánica de por qué sucede esto, ¿no? Ahí yo puedo cuestionarlo quizá. Ujú. Si es que hay este mecanismo interno, ¿no?, que Ujú. mencionas, cuyo objetivo es preservar el gen, dijeron, ¿no? Sí, Eh, hacer copias del... ¿Qué sentido tendría ayudar, por ejemplo, a un viejo, a alguien que ya está por morirse? Mm. Lo cual también se hace, Claro. ¿no? El mecanismo estaría siendo ineficiente. Mm. No, uno tiende a favorecer a los niños que a los adultos. O sea, Ok, cuando las pero- papas queman, uno tiende a salvar antes a tu hijo. hecho, Eso es También algo- es funcional porque normalmente la gente adulta es la que tiene, digamos, los conocimientos en la tribu, así que tienen un valor práctico. Y por Sí. eso que también salvaban a, Pero a la para gente qué mayor. sacrificaría? No, es que no Incluso hay gente que se sacrificaría. sacrifica a sí mismo Mm. por ayudar a alguien que Hay- es menos hay- apto hay- que él. Claro. Hay dos ideas que no tenemos que mezclar. Una son las excepciones, porque hay gente que, o sea, ¿cuántas personas de verdad se meterían en un edificio en llamas a rescatar un gatito? ¿Tú no te meterías? ¿Tú no te meterías? Bueno, No. no sé, pero no se metería. Yo creo que ustedes no Es se que hay meterían. muchas Pero medidas, hay, ¿no? Adrián sí se pero, metería. pero, sí. Pero hay, Además, hay, tú no te meterías, ¿ah? Yo sé. pero definitivamente, Por un perro creo que sí. pero definitivamente, no, pero mi punto es ese, definitivamente Ojalá. hay individuos que arriesgarían su vida para salvar un gatito, pero son la excepción, no son la Sí. norma. Y precisamente de lo que estamos discutiendo ahorita es de la norma, no Ya, de ok, las excepciones. ok. Ahora, otro punto es que sí, es verdad. Los ancianos de la tribu son los que saben que hierba te mata y que hierba no te mata. O sea, es bueno y antiguamente obviamente no teníamos escritura, no teníamos libro, no teníamos Google. La información está preservada en ellos. Ahora, sobre si arriesgarías tu vida, puede ser. Sobre si arriesgarías la vida de un niño versus la vida de un anciano, lo dudo, sería una excepción. Por otro lado, quiero saltar al tema del que hablamos en el programa pasado, hace mucho, mucho tiempo, yo sé. Sobre, claro, ahorita lo que estamos haciendo es describiendo. Estamos describiendo qué es el altruismo, estamos describiendo los patrones que encontramos, estamos describiendo pues, quién lo haría, las excepciones y todo eso, ¿no? Pero vamos a entrar un poco al tema de la filosofía y vamos a ver cómo o qué restricciones, proyecciones o qué, no sé qué palabra usar, cómo moldea esto la manera en que nosotros creemos que debemos comportarnos. Y precisamente aquí va el punto del que hemos hablado muchas veces, que es el utilitarismo. O sea, cómo esta idea influye en el hecho de que tú sientas que tienes la casi obligación moral de ayudar a los demás. Sí, bueno, el utilitarismo, para los que no saben, es esa teoría ética que acuña, bueno, el término utilitarismo lo acuña John Stuart Mill en 1800, ¿no? En su libro El utilitarismo, que lo pueden leer. Y él más o menos el principio, ¿no? El principio fundamental de la teoría es que una acción es buena o correcta si aumenta la felicidad general o el placer general,
y es mala si disminuye la felicidad o el placer general o inflige dolor, ¿no? Entonces, si una acción tiene consecuencias placenteras y de felicidad, es buena. Si una acción tiene consecuencias donde disminuye la felicidad, disminuye el placer o inclusive aumenta el dolor, es mala, ¿no? Entonces hay una suma ahí de cantidades y calidades, ¿no? Entonces uno podría decir ya, mi acción, ¿qué tanto aumenta o disminuye la miseria general o la felicidad general por cada persona? Y en grados, ¿no? Y así uno idealmente puede calcular, ¿no? Aunque en la práctica el problema es calcular las consecuencias últimas de cada acción moral, ¿no? Eso es a veces un poco difícil. Ahora, ¿y qué dentro del altruismo, qué acciones ustedes consideran que deberían ser, no obligatorias, es otra palabra que suena más suave que obligatorias? Como Necesarias. Necesarias Ujú. para cada individuo, no como sociedad, no como humanidad, no nada de conceptos abstractos, para cada individuo. No, si uno cree en el utilitarismo, o sea, si uno cree que es una teoría válida, una teoría ética válida, podría aplicarla a su vida, ¿no? No si uno cree, si tú crees. Ya, bueno, yo utilizo el utilitarismo y la deontología. A veces que el utilitarismo funciona bien cuando puedes predecir las consecuencias de tus actos, a veces que es mejor la deontología, que se fije en las buenas intenciones, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar ahorita de ambas teorías, ¿no? Pero el utilitarismo me parece válida en muchos aspectos y yo creo que que está alineada con el altruismo, ¿no? Entonces, salvo que el ser altruista por un gatito, por ejemplo, ¿no? Tú eres una persona, no sé, una persona de bien, una persona que tiene una vida social compleja, hay gente que depende de ti, ¿no? Y arriesgas tu vida por un gatito, ¿no? Y te mueres por eso, ¿no? Entonces, al final, ese sería un sacrificio absurdo. ¿Por qué? Porque tu muerte aumentaría la miseria general. En cambio, si dejas morir al gatito y salvas tu vida, el gatito solamente haría tu miseria, pero no la miseria de los que conoces. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, en ese sentido, lo utilitario sería no salvar al gatito. Entonces, en algunos casos, tal vez, haciendo el cálculo utilitarista, conviene no ser utilitarista. Perdón, altruista. ¿Ustedes qué opinan? Pero si eres egoísta, más te importas tú. Y salvas al gatito porque si no te sientes miserable. Sí, Sí. Claro. es un tipo de egoísmo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, recibimos un mensaje, ¿se acuerdan que hablamos una vez de la Madre Teresa de Calcuta? Ujú. No voy a leer todo el mensaje porque es largo y lo estoy dejando para mensajes y correcciones, pero básicamente era algo así como, estas monjas por lo menos hacen algo y ustedes no hacen nada. Ah. ¿Refiriéndose a nosotros? Una persona que realmente cree que la Madre Teresa de Calcuta hacía algo. Sí, claro, ese es el punto, ¿no? No leo el artículo Hacía algo de... malo, por lo menos. No, Claro, hacía- Esa persona está muy equivocada. No, es que es precisamente lo que dice, pero si tú salvas al gatito, o incluso si un gatito está, pucha, ya, el gatito no se salvó, quedó quemado, y tú lo único que haces es alargar la vida de ese gatito que está agonizando día tras día, que hacen muchos animalistas rescatan animales que ya están, o sea, rescatan animales que o están bien de la vida, viviendo callejeramente, o están mal, pero los mantienen con vida por un periodo en el que simplemente están sufriendo. Ajá. Pero se sienten bien, ¿por qué? Porque no los están dejando morir. ¿No? Entonces, es precisamente eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo bien? O sea, hacer algo, entre comillas, está bien o es altruista, o básicamente lo que dijo Gonzalo, ¿no? Simplemente estás pensando en ti mismo, tú te sientes bien haciéndolo y el diablo lo demás. Es que para el utilitarismo no solamente importa la cantidad de vida, sino la calidad, ¿no? Entonces va a llegar un punto, claro, en el caso de los seres humanos podemos decidir si queremos suicidarnos, ¿no? Si vamos por la eutanasia, si estamos teniendo un cáncer terminal. Pero un animal no puede decidir, ¿no? Y van a haber veces donde los mismos veterinarios te recomiendan, ¿no? Oye, duérmelo, ¿no? Va a sufrir demasiado, no tiene sentido que continúe con vida, ¿no? Entonces, mantener un animal con vida en esas circunstancias creo yo que es inmoral, ¿no? Incluso a los seres humanos, ¿no? Incluso a los seres humanos, ¿no? Muchas veces de repente tienes un pariente mayor, o un abuelo, o un bisabuelo, o tu padre, que simplemente está viviendo con ayuda. O sea, ¿cómo rayos se llama eso? Bueno, Con respirador. Con respiradores, con todo asistido, ¿no? Ujú. Y la gente prefiere mantenerlo en el hospital, prefiere seguirlo manteniendo en vida. ¿Por qué? Porque está mal visto, o te sientes mal, porque emocionalmente, qué sé yo, pero la persona ya está más del otro lado que de acá. Entonces, ¿qué cosa es lo Si la persona es consciente, altruista? claro, si la persona es consciente,
debería ser libre de tomar una decisión, ¿no? Si quiere continuar con vida. Yo quiero pensar que en un estado terminal yo quisiera continuar con vida hasta el final, porque me parece más válido ser consciente que no serlo después por, no sé, tal vez para siempre. Y quiero dar mi punto de Entonces- vista respecto al mensaje. Ya. Porque sí hemos dicho antes en la guía escéptica que, de hecho, podemos pensar que somos moralmente malos por no estar haciendo algo ahorita Ajá. mismo con nuestro tiempo, ¿no? Ujú. Pero todas las personas tienen un mundo diferente y se mueven en unas circunstancias diferentes, ¿no? De repente nosotros no estamos en contacto en nuestro día a día con algo tan terrible. Porque no quieres. Pero- Precisamente el ¿Ya? mensaje iba por ahí, ¿no? Que te des una vuelta por un lugar terrible si de verdad quieres ayudar y ayudes. Pero yo creo que si ayudamos a la gente, estamos informándolos. Mira, o por lo menos, por último, si no hacemos nada malo, por lo menos no hacemos ningún daño, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta hacía bastante daño. O sea, O por lo menos Claro, yo o sea, hago mis podríamos videos estar haciéndolo mucho informativos, peor. ustedes no sé. ¿Verdad? Vean los videos de la guía escéptica. Lo de la Madre Teresa de Calcuta es la historia de que no es tan buena Espérate, como se es un parecía. poquito larga, te la vamos, es larga, La pero bueno, el envidia- punto la es que envidia hacía del más diablo. mal que Algo bien. también. No, es que no hacía algo, ese es mi punto. Si No, vas a- algo bueno debe haber hecho en su vida. Sí, de hecho, parte de la historia era que cuando era monja era, entre comillas, buena y Después se pensaba- pervirtió. Después Sí. se- Pero el punto es eso, es también es el punto de la ignorancia. O sea, Ah. si tú crees que estás haciendo algo bueno, y más o menos una vez hablamos de esto, ¿no? Si basta con que creas que estás haciendo algo bueno. Tú puedes creer que estás haciendo algo bueno cuando agarras a tu hijo a patadas, pero lo sigues agarrando a patadas. O sea, ¿importa más que lo que tú crees que estás haciendo algo bueno o importa más que el hecho de lo que estás haciendo? O sea, muchas personas creen que están haciendo... Muchas de estas monjas de los colegios católicos que agarran a reglazos a los niños pensaban que estaban haciendo algo bueno. Bueno, en verdad no sé, ¿ya? No lo creo completamente, pero puede ser que sí. Y eso no significa que lo que hayan estado haciendo fuera bueno. claro, entonces, ¿qué haces? O sea, te inspiras en la Biblia y lees en el Antiguo Testamento que se valida el castigo físico para el aprendizaje, ¿no? O utilizas la psicología y revisas el consenso de los psicólogos donde el castigo físico es perjudicial para la educación. No solamente no ayuda a que la gente aprenda, sino que es perjudicial, hay gente que acaba traumada. Entonces, yo creo que uno sí puede inspirarse en los hechos científicos y tomar decisiones, decir, bueno, o sea, si el castigo físico no ayuda a la educación y al contrario genera traumas, mejor no lo utilizamos, ¿no? Bueno, por otro lado, yo sí he ido a hacer trabajo social, he ido a muchos lugares que menciona este sujeto en su mensaje, pero un día simplemente me di cuenta que no estaba haciendo nada. O sea, que cuando vas, hay mucha de esta gente y muchos de estos proyectos que hacen las ONGs y que son como... casi todos son como descargar tu peso, ¿no? Para que te sientas mejor por hacer algo. Pero muchos de estos llegan a hacer algo, pero lo poco que hacen es como casi nada, hacer casi nada ante todo el problema mayor. Y el problema mayor no se resuelve por ahí. O sea, el problema mayor de Calcuta no se resolvía por abrir una casa donde se vayan a morir. El problema mayor era informar sobre la reproducción sexual, era repartir condones, era permitir los abortos. O sea, los problemas mayores son la causa principal. Y por más que una persona vaya a intentar ayudar y a ponerle alcohol en las heridas a una persona herida de guerra, lo importante es detener la guerra. Lo que pasa es que era mejor para los que viven en Calcuta hacer cole en un hospital público que ir a la casa de la Madre Teresa. O sea, ahí sí morían casi de hecho. Entonces, en ese sentido, si no hubiera existido, hubiera sido mejor para Calcuta. Por las víctimas, por la gente que murió ahí, ¿no? Que no recibió atención médica. Pero, y lo mismo se podría traducir también a muchas otras obras que se intentan hacer. O sea, salgan de Calcuta y regresen a su país, ¿no? O sea, ¿pueden regresar a su país? ¿Sí? ¿Perú? Sí, Perú. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿De qué me acuerdo? Ya, de la realidad del país. Yo traté de meterme a una de esas, un techo propio. Un techo para mi país. Un techo El para techo mi propio país. es la de... Ese es el gobierno. Esa cosa. Y porque no sé, me dio la locura de meterme en eso. Y no pude porque no tenía plata, me pedían como 100 soles. Ah, sí, piden dinero. Pero eso es entendible. Yo fui cuando fue lo de Chincha, fui al lugar del terremoto y construyes casas prefabricadas y es bonita la experiencia y de hecho haces algo, ¿no? Pero sigue sin atacar el problema de raíz. O sea, tú le construyes una casa prefabricada que la va a durar de 3 a 5 años y van a seguir, o sea, las condiciones en las que están no se van a modificar porque ayudes de esa manera. Bueno, en la Toulouse nos obligaron a hacer unas cosas así en Pamplona Alta. alta, Ujú. puede ser. Y les llevaron un montón de
colores y se pusieron a jugar con los niños y les daban comida y cosas. Y después fueron otra vez, pero ya con la intención de enseñarles a leer, cosas así. Y ellos no querían, o sea, simplemente querían las cosas. Y es más, los papás hacían como que doble cola, o sea, la mamá y el papá para recibir más cosas. De hecho, es una parte de la entrevista con Arraiza que corté, porque yo viví en Cajamarca cuando hicieron esto de Toledo de los 100 soles, 200 soles mensuales, y la gente, pucha, todo el mundo se anotaba y anotaban a sus 5 hijos. Bueno, ya. Pero yo también, yo he ido yo estaba en un trabajo, en un proyecto en Pamplona Alta también, y era un trabajo con adolescentes. Y de hecho, parte del trabajo era informar sobre salud sexual, salud reproductiva, no repartimos condones, ¿no? Pero informar sobre cómo funcionaban y las personas estaban en nada, o sea, las chicas que estaban en cero. Y ese trabajo era solamente con mujeres y era voluntario, o sea, las personas que asistían de manera voluntaria. Pero mi punto es que no va porque vayas y hagas una clase de reproducción sexual, tiene que ser una cuestión grande, ¿no? De base, tiene que ser Tienes un que cambio. mostrarle la parte práctica también, ¿no? No. Bueno, en Ancash están haciendo una campaña para... ¿Cómo se llama? Cuando no haces cosas. Abstinencia. De abstinencia, sí. No. No, ya, bueno, pureza. Sí, La cruz Sí. antimasturbatoria. están haciendo que... el demonio de la erección. Están haciendo A que veces los chicos tengo el demonio en mis pantalones. Un pacto de pureza. 16, 17 años sí se pongan el anillo de castidad y el pacto y todo eso. Claro, siguen pasando esas cosas. Pero mi punto es el siguiente, o sea, yo creo que no... Dos cosas, ¿no? Uno, que hay que ser honestos y saber que con pequeñas ayudas... Multa. Muy mal. Apanado al final. que hay que saber lo que se está haciendo, ¿no? O sea, la Madre Teresa es un ejemplo de lo mal que puede salir algo que ni siquiera pudo haber sido una buena intención, pero lo bien que se puede marketear. O sea, es un ejemplo sobre lo bien que puede lucir algo y lo malo que puede ser de verdad. Yo he trabajado a veces así para obras de bien social, pero que, o sea, si lo pienso bien, o sea, es ayuda pequeña, como tú dices, pero que en este caso se justificaba, porque era cuando había terremotos y había gente que necesitaba ayuda por esa circunstancia específica, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando fue el terremoto de Arequipa, trabajé en un proyecto que era para recaudar dinero para reconstruir, ¿no? Y en realidad no fue un gran sacrificio, pues fue un trabajo gratificante, ¿no? Pero no es como el caso de problemas crónicos de la sociedad que no se resuelven porque tú estés ahí, ¿no? Son cosas puntuales. Sí. Ahora, algo que me olvidé mencionar el programa pasado es que hay una organización internacional que se llama GiveWell que se dedica a auditorear ONGs para saber qué ONGs de verdad hacen lo que dicen que están haciendo con el dinero de las donaciones que reciben y qué ONGs no lo hacen. Y tienen un ranking de las mejores organizaciones a las cuales puedes donar tu dinero si es que piensas donar algo de dinero, porque son las que son más efectivas. Y es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué le das dinero a una persona que acaba de perder su casa en un terremoto y no se le das a una persona que ni siquiera tiene casa? O sea, Claro. sí, bueno. Pero tiene sentido, ¿no? Porque Sí, claro que tiene sentido, si tú ¿no? has tenido casa y la has perdido, tu sensación de pérdida es mucho mayor que si nunca has tenido nada. Claro, por eso todos tienen que ayudar a las modelos caídas que ya no tienen trabajo Lógico, claro. y Sí. financiarlas para que puedan conseguir otra vez una carrera. Para que Porque se han puedan comprar sufrido. otro perrito. Claro. Bueno, y de nuevo ustedes saben que yo soy un poquito más relativista y yo creo que, bueno, ya nos ¿Eres extendimos una mucho. relativista moral? Yo soy, no del todo, pero lo que pasa es que para mí es un problema semántico. O sea, yo soy una relativista moral, pero admito que objetivamente como sociedad unas cosas funcionan mejor que otras. Pero yo, por ejemplo, yo creo que nadie debería sentirse mal por decidir comprarse un carro en vez de salvar a 50 niños que se van a morir definitivamente por ese dinero que no les llega. Como Steve Jobs. Claro. Y es que es un tema del cual quiero hablar también alguna vez. Y es que muchos de nosotros, incluso todos los celulares que tenemos, ya lo dije en ese programa, ¿no? Son ensamblados por niños que trabajan en condiciones infrahumanas.
y a nadie le importa. Y mucha de la ropa que nosotros usamos también es cosida por niños que viven en algún país tercermundista como nuestro. Pero la de que- cereal no. No, en serio no. En serio es trabajada por una sola chica explotada. En serie. Por sí misma. Claro, y nadie le da un segundo. Gap, esta nueva tienda que abrieron H&M, han tenido denuncias horribles sobre explotación y maltrato a sus trabajadores, pero nadie le da un segundo pensamiento. ¿Dónde fue que encontraron a niños encadenados en el sótano? No sé, pero me suena ¿Y que cociendo puede pollos? puede ser en cualquiera de las fábricas que haya fabricado algo que muchos de nosotros usamos. Bueno, no es en el cereal, por lo menos. No, en el cereal los tienen libres, No. les dan de comer. Luciana es mayor de edad, felizmente. Sí. Es un free ranch. Free range. Worker. Claro, y bueno, ya que hablaste de eso, otra cosa que quería mencionar cuando hemos hablado del veganismo antes, para mí también, por ejemplo, acuérdense, hace 200 años había esclavismo y era la norma era que hubiera esclavismo. Y por más que haya unas cuantas personas antiesclavistas, era la excepción. La norma era que haya esclavismo y tú no puedes decir que una persona era mala porque tenía esclavos. Porque en el contexto en el que estaba, el contexto hacía que fuera normal que tuviera esclavos. Ahora, actualmente, en el contexto en el que estamos, una persona que tenga esclavos sí es una persona que puedes dominar, entre comillas, mala. O sea, que puedes ponerle etiqueta. Y de la misma manera, de aquí a 200 años, se van a considerar que muchas de las conductas que nosotros tenemos son inmorales. Que tal vez en el contexto en el que estamos no se puede porque es la norma, pero en el futuro... se Pero, de hecho, el estándar moral se va elevando, ¿no? Conforme pasan los años, ¿no? Y, igual que como la ciencia del futuro va a ser mejor, o supongo que será mejor que la ciencia actual y que la ciencia del pasado, igual el estándar moral debería ir elevándose. Por ejemplo, ahora estamos apuntando a los derechos humanos, ¿no? Y ahí se quiere llegar a ciertos consensos, Y estamos ¿no? a punto de disparar. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Y eso, yo creo, tarde o temprano se puede llegar a un estándar único que ya no suba mucho más porque es el tope, ¿no? Yo no- Y eso serían los valores universales. No sé. Por otro lado, eso es lo que me hace a mí una relativista moral en ese sentido, ¿no? Yo no creo que se esté, entre comillas, avanzando. Yo creo que se está cambiando, nada más. Pero Ambas cosas. solamente puedo considerar objetivamente que estamos mejor porque se puede vivir en más armonía. O sea, porque hay un resultado objetivo que se puede corroborar. Tú puedes salir, normalmente no estás pensando que te van a meter un cuchillo por la espalda. ¿No? Claro. O que te van a dar un lepra. ¿no? Claro, claro. O que me va a violar un macho alfa, ¿no? Sí. Sí. Como Sí. sucede. O peor, Un poco que más te de viene un beta. macho beta. Beta. Claro. Bueno. O epsilon. Un pi. Un macho omega sería lo peor de todo. Bueno, entonces se acaba el tema del altruismo. ¿Sí? ¿Alguien más va a decir algo? Pero el altruismo continúa. El altruismo continúa, Sí. sí. No desde aquí, porque nosotros solamente venimos a grabar. No, mentira, sí. ¿Y qué hago con toda mi ciencia Ah, ficción espérate. que me la han malogrado? Bueno, pero... ¿De verdad? Me han malogrado dos, queda uno. Eso. Pero por cierto, voy a comentar el mensaje completo cuando hagamos el programa de mensajes y correcciones. Porque tiene algunas otras cosas que quiero comentar. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¿Están cansados? Yeah. Yay. Dije, ahora vamos a jugar ciencia ficción. Y como Luciana es altruista, nos va a decir el resultado. No, voy a hacer el otro, pues porque el altruismo no... No, nada. Pero vamos a quedarnos sin un ciencia ficción. Para que todos ganemos. Mi altruismo era de que el estudio en niños sugiere que la educación religiosa... No pues, Luciana. Eso ha salido en todos lados. En Todos esas, lados, todas sí, esas todo. páginas. Ya se sale en la ateas. Es que Todos- yo Iván no, lo he puesto en el- yo no tengo Sí. esas páginas ateas. Ah, yo No, sí. pero tú sigues a la sociedad. Son como veganos ellos, ¿sabes? Como que, ¡yeah! Los ateos son buenos. Sí, sí. No, ahora los nuevos son los de Fusion. Ah, A otro día tenemos que Esos dedicar un sí episodio a... esos Fusion? sí A las- son bien bravos. No, pero en pirámides. ese caso, es que ahí sí el humanismo tiene algo que ver, porque el humanismo propone justamente que la moral no depende yo de no una digo que creencia en lo no. Yo sobrenatural. lo que digo es que hay 50 posts de No, ateísmo eso por sí. cada uno. No, de en el caso específico de la noticia de la moral, sí hay Ah, una pero, relación con el humanismo secular. Yo no recuerdo cómo está fraseada, pero muy probablemente el encabezado que hayan puesto sea misleading y diga algo así como
los niños ateos son más altruistas que los niños religiosos. De todas maneras dice eso. Exacto. Porque es la verdad. No hay otra. No, claro que hay otra. Estudio indica que muy probablemente los niños ateos tengan mayor tendencia a reportar que van a realizar conductas altruistas. No, bueno, no, y eso Y es por eso espanta que- a todos el leer lo que sigue. No, tiene Pero- que ser algo pero- sensacionalista. Pero tonto. eso está mal, precisamente. Eso Ese fue es Eso es lo que, Eso eso es lo es que, peor. eso es lo que hablamos en el primer Como programa Cars. sobre la divulgación científica. Yo no me acuerdo de ese programa. Pero la afirmación es cierta. La afirmación es cierta. No es cierta. De acuerdo a ese estudio, ¿sí? Claro que no. Así como no es cierto que la carne te da cáncer y te mata. Pero la manera sensacionalista de ponerlo es la carne te mata. Y yo creo que la carne sí te mata, ¿no? O No, pues es como el oxígeno te mata, no el, sé, amigo. el cáncer no te da en el aire, te da en la carne. No, la carne te tienta, que es A ver. diferente. Ya, a ver, Bueno, bueno, pero ya vamos a jugar ciencia Les ficción. voy a hacer una ciencia ficción que les va a dar risa. Ya. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema son las leyes. ¿Delito? No. Las leyes de la atracción. ¿De Asimov? No. Leyes de tránsito. No, ninguna. Ninguna de esas. Ya, número 1. Del Club de la Pelea. Ya. Ah, no, son reglas, ¿no? La ley de Murphy. Ley 34 de la amistad. ¿Vieron ese Ah, la meme ley 43 del de internet. La ley de Murphy, la del gato que cae de pie. Que la tostada. Eso no es Ya, Murphy. les digo, les digo. ¿Sí? No. La ley Número 34 uno. en internet. En Gran Bretaña, en el siglo XIX, si intentabas suicidarte y no lo lograbas, te condenaban a pena de muerte. Número 2. Hasta 1994 era ilegal salir en público si eras feo en Chicago. Y número 3. Una propaganda contra la piratería fue denunciada por utilizar música robada. O sea, sin pedir el permiso del copyright. ¿Ya puedo empezar? Ya, háganlo rápido. Ya, la 1 me parece que puede ser cierta porque me parece que ahora que el suicidio todavía es un delito. La 2 sí me parece que es falsa. No, no me suena que... Y la 3 sí, porque esos errores se cometen. Sí. De hecho, la 3 escuché de un pata que había escrito un libro para no ser estafado y que lo embaucaron con un montón de plata. Igual yo creo que Compros. que la 2 es falsa. La primera, sí, me parece haber escuchado eso, que una sociedad súper conservadora, ¿no? Donde si suicidio es malo, te pueden penar por eso. Y no dejarte salir por ser feo, pucha, no, yo creo que no dejarían salir la mayoría de gente, tal vez, ¿no? Sería algo Ah, impracticable. racist. ¿Y quién establece los criterios, no? Los bebés, pues, los bebés que miran si es simétrico. Claro, los bebés recién nacidos los ponen en cajas y tienes que pasar por ahí a hacer un screening, ¿no? Antes de poder salir. A ver si lloran. Sí, sí. A ver. Si lloran ya no Sí. puede salir. Bueno, sobre el suicidio, me parece que podría haber un libro de autoayuda que sea cómo suicidarse y no morir en el intento, ¿no? Pero la noticia sí creo que es sí puede ser cierta, por lo mismo que dice Julio. La segunda no le veo ningún asidero. ¿Cómo sabes? Primero, ¿quién no debe salir a la calle? ¿Quién sí? ¿Tienes un feímetro? ¿Cómo va a ser, no? Nada, yo le voy a la segunda, la tercera sí me parece correcta. Yo lo voy a la primera para romper y porque la segunda me parece que de repente tiene truco. La primera me recuerda a una película que no recuerdo cómo se llama el pata, pero se trata sobre un pata que quiere suicidarse, pero es tan cobarde que no puede suicidarse que contrata a un asesino para que lo mate. Pero se supone que lo va a matar sorpresivamente y después ya no quiere morirse porque encuentra una chica y se enamora. Es un francés, pero la película sucede en Inglaterra. Pero yo igual creo que no es cierto. La 2, por ahí tiene truco. La 3, me recuerda a una propaganda de una serie que se llama IT Crowd. Es muy larga para contarlo, pero la voy a poner en los enlaces y véanla, que es la propaganda contra piratería de IT Crowd. Y bueno, me voy por la número 1. Ya, todos han escogido la 2. Sí. Yo cogí la 1. Que he escogido la 1, entonces voy a hablar de la número 3, que es una propaganda contra la piratería, fue denunciada por utilizar música robada, es ciencia. Número 1. Espera, ¿qué canción era?
¿Qué Ya propaganda? está ¿Qué bien, ya. propaganda? Después me la pasas. En los enlaces. Ya, en los enlaces. Número 1. Bueno. En Gran Bretaña, en el siglo XIX, si intentabas suicidarte y no lo lograbas, te condenaban a pena de muerte. Es ciencia. Ah. Sí, ganamos, tío. Ganamos. Yo sabía que era cierto. O sea, había Fue escuchado. altruista. Ya, sí, ganaron, pero no exactamente porque creen, ¿ah? Así que no se vengan a subirse. La número 2 era, hasta 1994 era ilegal salir en público si eras feo en Chicago. Y en realidad esta ley sí existió y Claro. fue hasta 1970. Sí, Y consideraban a alguien feo, digamos, alguien que no tenía una pierna o tenía alguna mutilación. Mm. Ujú. Estaba prohibido, no podía salir. Pero podía ser muy guapo y le faltaba una mano. ¿Cómo es eso? ¿No podía salir? Tenías que meterte Sí. la mano en el bolsillo, pues. Todo el No, tiempo. no, no te sé, ibas a otra hay- ciudad, pues. Hay un enlace en Pero Wikipedia si no se podía salir, ¿cómo te ibas a hacer? específicamente de esta En ley. un carro, pues. tío. Así que no la he leído toda, pero me da curiosidad cómo sería, ¿no? O sea, si no tienes dientes, ¿podrías salir? ¿No? Mientras no abres la boca. Si son dientes de atrás no hay problema, No, ¿no? pero se te mete la boca. Yo creo que puede aplicar a gente muy monstruosa, tal vez. Y la primera, no es la primera cosa políticamente incorrecta, pero todos han dicho algo ofensivo hoy, muy bien. Es que monstruo significa algo que merece ser mostrado. O Ajá. sea, que es tan atractivo, tan fabuloso que merece ser mostrado. Está relacionado Ah, a la bueno. etimología de la palabra mostrar. Monstruo. Claro. Monstruo. Monstruo. Sí, sí. Monstruo. Bueno, está bien, ganaron. Por las razones equivocadas. Sí, ganaron por razones equivocadas. Bueno, y así concluye la edición 47 de la Guía Escéptica. Recuerden escucharnos. Uy. Recuerden seguirnos en Facebook. Estamos como Guía Escéptica, en Twitter como @Guía Escéptica, en la página web como www.guiaescéptica.org. Y suscríbanse a iTunes y a iVoox. Y al canal de YouTube, donde estamos subiendo videos. Ya pueden ver el video que hemos subido sobre los 10 datos sobre la memoria. Y muy pronto sobre el comunicado de la OMS. Oh, muy pronto sobre el comunicado, a ver si les da cáncer o no les da cáncer. Esto sale... No, espera. No, esto sale después. Y espero que les hayan Recuerden gustado haber ido las- a nuestras charlas. espero que les hayan gustado nuestras charlas. Y recuerden que el programa en vivo va a ser el jueves 26 de noviembre a las 7 de la noche en el edificio Altavista, que vamos a poner la dirección en Facebook. Y eso es todo. O sea, Podrán dentro, participar jueves de 26. ciencia Jueves 26. ficción. o sea, dentro de... ¿Cuac? Podrán participar de ciencia Ah, ficción. sí, pueden participar en ciencia ficción, sí. Vayan peinaditos y nos escuchamos la próxima semana con el programa 48. ¡Chao! Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Sí, creo que también. Color fuerte.